Amor de perros. Flam Rum. Temmin miraba por la ventana de aquella antigua casa que reposaba encima de una de las tantas tierras de la antigua Rumania. Acariciaba constantemente de sus brazos para eliminar el frío de su cuerpo. Un suspiro más llenaba sus esperanzas de que algún momento se dé aviso de que su amado esposo había regresado. Mami. Una pequeña niña jaló de su pantalón. Era hermosa. Sus rasgos eran muy parecidos a los de él, pero según su opinión, era mucho más parecido a su esposo. Temmin sonrió acariciando los cabellos de la pequeña niña de 4 años, haciéndole saber que la escuchaba. No le molestaba para nada tomar el rol femenino dentro de la relación. ¿Cuándo llegará papi? Oh, mi amor, yo tampoco lo sé, mencionó él sintiendo el corazón algo apretado. Le hubiese querido dar una mejor respuesta a su hija. La pequeña niña bajó su mirada, un tanto triste. Sanji, mi niña. Él volverá pronto. Sí, no coloques esa carita. A tu papi no le gustaría saber que estás triste. Habló incluso sin saber él mismo si volvería o no. Sí, además recuerda que estaba detallando en las fronteras. Papá es genial. Ahí estaba su hijo mayor, Jogun, tan enérgico como siempre. El pequeño reflejo de su esposo solo le alegraba su existencia. Si tan solo no existieran esas tontas guerras, estaría con él en ese momento. Flashback. Desde pequeño Temmin odió la violencia. Pertenecía a una de las 2 importantes manadas de licántropos de la zona. Al ser una familia bastante numerosa, desde cachorro debía ver cómo sus hermanos se debatían a mordidas por quién podía tomar un liderazgo sobre otro. Si bien su familia no pertenecía a los grupos de los alfas o beta, era un instinto natural de los lobos pelearse a cuerpo para debatir algo, y él, como era el más pequeño de la camada de 6 hermanos, había nacido distinto, casi pensando hasta algunas veces que no pertenecía a ella. Sin embargo, no podía volver a dudarlo. De todas sus hermanas y hermanos, él era el único vivo reflejo de su adorada madre. Con el cabello castaño, algo rizado, reflejaba sus perfectos ojos verdes que venían bastante bien con la palidez casi papel. Su padre siempre le había dicho que debió nacer como chica. En cambio, sus hermanos todos poseían los fuertes rasgos de su progenitor. Incluso sus hermanas eran imponentes, hembras dispuestas a patearle el culo a cualquiera que quisiera sobrepasarse con ellas. La vida de los omegas no era fácil. Dentro de la jerarquía de los lobos, los alfas se encontraban en lo alto de la cadena. Considerándose los líderes, solo se mezclaban entre ellos para obtener los perfectos especímenes. Altos y fuertes, nacían para gobernar. Los alfas se encargaban de liderar el resto de la manada. Aguardaban la paz del pueblo. Luego de ellos lo seguían los betas, la burguesía, si podría llamársela. Vivían rodeando las casas del centro, donde se encontraban las familias de los alfas. Aquellos que quizás no tenían la nobleza corriendo por sus venas, mantenían cargos importantes dentro de la comunidad, contribuyendo a más de algún proyecto para beneficiarles. Finalmente, al tope estaban los omegas. Un grupo más reducido habitaba sectores cercanos al pueblo más grande, algunos cerca de los límites. Si bien no cumplían los roles importantes, la mayoría de estos se preocupaban de contribuir en labores esenciales para vivir, como reproduciendo la ganadería y la cosecha. Entre todos armaban una buena comunidad, aunque más de algunas veces se rompía la tranquilidad, en especial en las noches de luna, cuando la mayoría de los adultos entraban en celo. Más de alguno de los de alta categoría atormentaban a los de menor, abusando de su confianza e incluso de sus cuerpos. Pero así era la vida. Al menos la familia de Temmin no le tocó sufrir ningún percance de ese tipo. Aparte de que la mayoría de sus hijos era fuerte, vivían cerca de los límites de la manada. Sus 5 hijos mayores ya habían encontrado buenas hembras y donceles que los acompañaran el resto de su vida. Solo les quedaba el pequeño cachorrito, que ya había pasado sus primeras 2 lunas, para tranquilidad de su padre, dentro de la casa, aunque su madre, preocupante de que su niño de 20 aún no encontraba a su pareja, le animaba a ciertos ratos, incluso obligando a su esposo a que le incentivara a acercarse por lo menos al centro del pueblo,
Una cosa era que el menor saliera por una pareja y otra distinta es que quisiera. Temmin, el puritano, como le había colocado a su hermano mayor Tejan, no buscaba el amor carnal ni nada por el estilo. Él admiraba la belleza de donde vivía y prefería 1000 veces estar con sus padres en su rica cama que estarse revolcando por ahí con cualquiera para saciar su instinto animal. Desde niño sabía que era diferente, sabía que era un omega. Ya su vida sería complicada. Incluyendo más su condición de doncel, tendría que ser mucho más cuidadoso, aunque no le costó para nada trabajo abstenerse. Prefirió dedicarse al cuidado del hogar y algo básico. Usar la fuerza no era lo suyo, y su madre le alababa aquello, mientras que su padre entrenaba a los rudos, pero descerebrados, como solía llamarles. Se dedicaba a cocinar, a veces pintaba y aprendía el arte de la música. También tenía un bello antejardín que cuidaba con todo su amor, porque también amaba las flores, en especial las rosas blancas. Por ellos, cuando alguno de esos mastodontes con pelo osaba tocar una de sus preciosidades, lo pagaba muy caro. Fin del flashback. Temmin abrió con suavidad uno de sus ojos. Un día más que pasaba, y un día más sin él. La tristeza en su corazón aumentaba, aún más en su condición. Miró a sus costados topándose con sus 2 pequeñitos, llenando los vacíos de la enorme cama mientras dormían plácidamente. Sabía que tanto como él, los niños extrañaban a su padre. No podía negarlo. El hombre que se había buscado, además de ser un perfecto amante y pareja, era una dulzura con los niños, pero solo con los suyos. Podía aún recordar ese momento que cargó a su primer hijo, cómo el alto soltaba lágrimas creyéndose al fin la idea de que era padre. 7 años exactos, donde se desvivía por la seguridad de su familia, tanto como él. Por esa y muchas razones más lo amaba. Sintió una punzada al costado derecho de su estómago, pero solo atinó a sonreír acariciando de la pequeña curva que se alzaba sobre éste. Hace 4 meses y medio, después de que su amado partiera, se había enterado de su tercer cachorro, casi saltando de alegría. Temmin esperó noches a que éste volviera para decirle la noticia, pero no quedó más que ilusiones. Por sus suegros, de parte de padre del mayor, se enteró que la guerra tenía para rato. Preocupado, aguardó el silencio de embarazo, sabiendo que si los padres de su pareja sabían de su estado, mandarían a buscar a su hijo para que lo acompañara. Una hembra o un doncel encinta era complicado. Necesitaba las atenciones que solo la pareja sabría darle para aliviar los fuertes dolores lumbares y emocionales. No quería ser un impedimento para su querido. Él era un factor importante dentro de la victoria. Traerlo solo complicaría las cosas. 20 para las 6 escuchó las características trompetas anunciando la llegada a la casa principal. Temmin prácticamente corrió como pudo hasta el salón principal, dejando a su suegra con la palabra en la boca, mientras hablaba de temas triviales en una de las salas de juegos donde sus hijos, que ahora corrían primero que él, estaban disfrutando la tarde. Si había un motivo importante era eso. Las trompetas anunciaban la llegada de los lobos guerreros de la manada, acompañando más de algunos aullidos. Eso significaba triunfo. Eso significaba que su esposo los llevó a la victoria. De un tirón se abrieron las puertas del salón, dejando ver a un sinfín de cansados guerreros que hablaban todos en masa, causando grandes ruidos, algunos abrazando a su familia como otros contando sus heroicas hazañas. Buscó con la mirada rápidamente a su esposo, pero solo podía ver muchas cabezas y ninguna a la que conocía. Temió un momento. ¿Dónde estás?, se preguntaba casi con los ojos lagrimosos. Por donde miraba no veía lo que quería, incluyendo acaparó un par de miradas. Cuando había comenzado a temblar, estaba demasiado desesperado para poder comportarse. ¿Se encuentra bien de mí?, habló una muchacha al ver al pequeño chico temblar un poco. De inmediato alzó su vista al escuchar aquella risa tan conocida que juraría que su mente solo estaba soñando. Ignorando el resto, avanzó entre la muchedumbre para poder encontrar cerca de la puerta lo que deseaba.
¡Ah! ¡Me atacan! ¡Chicos, sálvenme! Su querido esposo estaba en el suelo siendo abrazado y besado por ese par de remolinos mientras algunos miembros se reían con ternura de verlos. Claro, no todos los días se veía al alfa rogar por ayuda por ser atacado con la dulzura de sus propios hijos. Temín sonrió a más no poder. Sus hijos le habían ganado tal y como pensó en encontrar a su padre, que ahora se retorcía de la risa abrazándolos tratando de poder corresponder también al cariño. —Minho. —Temín. De inmediato el hombre en el suelo alzó su mirada ante la llamada de su pareja, incluyendo al par de niños, le dejó levantarse cuando el alto prácticamente corrió hasta los brazos de su pequeño castaño que no había podido aguantar las lágrimas y había roto a llorar dejando toda la celebración en completo silencio. —Mi amor, no llores. El moreno nunca sabía qué hacer en esos casos. Cuando su pequeño lloraba. —Tonto —susurró Temín para ellos. —¿Qué? —Que eres un idiota, Choi Min-ho. Temín le había gritado golpeando con sus pequeñas manos el pecho del mayor, a pesar de que el fuerte abrazo que le había dado el moreno justo cuando rompió a llorar impedía mucho espacio entre ellos. —¡Eres un tonto, idiota, descerebrado perro pulgoso, tú! Y no pudo decir nada más. Su esposo tenía una forma muy linda de callarlo a besos, que no podía seguir ofendiéndolo. La manada sonrió con ternura ante tal acto, incluyendo aplaudieron, volviendo a lo suyo segundos después. Las mejillas de Temín se tiñeron y aún tenía ese ceño fruncido al sentir el beso de su esposo. Era algo necesitado que incluso se le estaba acabando el poco aire que había tomado para insultarle. Sus manos se habían detenido al fin como sus lágrimas, pero nada más por un beso lleno de amor que le daba el moreno le hizo olvidar lo que quería decirle un instante. Le rodeó con sus brazos de su cuello, obligándole a agacharse porque sí era mucho más alto que él. Podía besarlo mejor incluso si Min-ho le tenía sujetado de esa forma tan posesiva que le apegaba hasta el último centímetro de su cuerpo al suyo, mucho más grande. Temín. El moreno le llamó un par de segundos que tuvieron que separar los belfos porque necesitaban respirar. No sabes lo mucho que te he echado de menos. Llego y lo primero que haces en estos meses es insultarme, dijo algo exagerado, formando incluso un leve puchero, esos que solo Temín conocía. Min-ho, ¿me dejas por todos estos meses y solo crees que con un beso te voy a perdonar? ¿Crees que soy fácil, pulgoso? Min-ho solo rió ante el regaño del menor. Apegando de sus frentes solo rió de forma sonora, incluso la seriedad de Temín que había usado para regañarlo se fue riendo junto a él. —Por Dios, creí que no volverías. La voz de Temín volvió a sonar temblorosa. Incluso quería volver a llorar, pero Min-ho que calmó con un casto beso en los labios. —Pero ya me tienes aquí, mi hermoso. Un poco arañado, pero estoy completo. Si gustas puedes revisar. Le había guiñado de forma bastante descarada, a lo que recibió otro golpe en el pecho de Temín. —Eres un tonto —le dijo el menor, con un puchero que de inmediato fue besado por el mayor. Ni siquiera había notado que su amado ahora tenía una pequeña cicatriz en el pómulo bajo uno de sus ojos. —Yo igual te amo —sentenció. La manada volvió a hablar, dejando a ellos a sus dilemas matrimoniales, algo igual que los pequeños hijos de su pareja se acercaron, abrazándose a las piernas de sus padres. Fueron cargados por Min-ho y besados por Temín. El menor no podía sentirse más feliz. Después de tantos meses que había sido separado por sus labores como alfa, al fin estaba con su familia, con ese par de niños que había alegrado su vida y con el ser más hermoso que alguna vez pudo conocer. Sin duda era muy afortunado. —Papi, mami está engordando. Su hija había llamado la atención del par, haciendo que el menor sonrojara, sonriendo como un bobo, y el moreno quedara confuso buscando una respuesta en su esposo. Había notado algo extraño, pero no lo tomó en cuenta. —¿Sí? Pues yo lo veo igual —mencionó riendo con suavidad, pero también lo miró con cierta picardía, haciéndole saber que tramaba algo. —¿Lo conocía tan bien? ¿Temín? —Min-ho. Rió algo juguetón.
A veces podía ser muy infantil, y lo sabía. ¿Tienes algo que decirme? El moreno alzó su ceja, haciéndole saber que hablaba en serio. Dime tú qué quieres saber. También jugó igualmente, jugando con uno de los hilos de la camisa de su hijo, que solo se abrazaba a su papá callado. Vamos, mi amor, no juegues conmigo. Mingo parecía sospechar que era, con una sonrisa en el rostro de ansias de saber. También sabía que el hombre era muy curioso por naturaleza, pero a él le gustaba jugar con la presa antes de asesinarla. Bueno, yo... ¡Alfa! Y la vida valía 1000 hectáreas de verga. Lo había interrumpido el par del terror, como solía llamar de Temín, las dichosas hembras más cotizadas, para él las más perras de la manada, ambas siendo descendientes de betas. Jonah y Yuri parecían interrumpiendo otra vez más de las muchas veces con su esposo. ¿Qué le importaba a él que ellas quisieran hablar con el alfa? Era su esposo y punto. Se los había hecho saber cuando el par de mujercitas andaban detrás de su hombre tratando de llamar la atención. Demasiado, dirían ambas, para quitarlo. Mingo le dio los ojos al igual que Taemin. Sin duda esas mujeres eran un estorbo para ellos cuando se les acercaban, pero ambos se tuvieron que armar de paciencia. El moreno optó por bajar a sus hijos susurrándole que fueran con él. Cuando le indicó Taemin que los esperara en la habitación, el menor obedeció teniendo la confianza que su esposo iría en cuanto acabara con ese par. Alfa, una de las chicas, casi ronroneó, acercándose al alto chico que había pasado de ser el hombre más feliz del mundo al más amargado. Intentó tomarle del brazo, pero éste, intentando ser educado, se apartó. Alfa volvió a ronronear intentando llamarle la atención. Cosa curiosa, a la mayoría de los lobos les encantaban aquella forma tan mimosa para querer llamar la atención, pero no al moreno, porque Mingo odiaba a los gatos. Díganme qué quieren, ahora. Fue corto y sencillo con el par de damas. Alfa, nosotras solo queríamos felicitarle por el éxito. Nuestro Alfa es el mejor y... Muchas gracias, pero le rogaría educación de su parte cuando estoy con mi familia. Me molesta cuando me interrumpen hablando con alguien, y más si es con mi pareja. Con bastante prisa se desapareció por la misma puerta que también se había ido hace un par de minutos atrás. Flashback. Nunca tuvo interés en las chicas, a pesar de ser muy cotizado por esta, incluso de cachorro. Los genes de sus padres habían pegado bastante bien, haciéndolo atractivo y algo delirante, pero él no aprovechaba de aquello. En vez de ser el típico macho mujeriego rodeado de bellas damas y preciosos donceles, prefería 1000 veces recorrer los bordes de las fronteras tratando de buscar algún par de misterios. Era curioso, le gustaba explorar y algún día quería salir mucho más allá de las fronteras, y agradecía ser así, si no, no hubiera podido conocer el amor de su vida. Aún podía recordar cómo conoció al pequeño lobito. Una de las tantas noches de luna, decidió escapar de los centros de reuniones habituales de los licántropos para el apareamiento. Su padre le había mencionado ese mismo día que tenía a la pareja perfecta para él, una hermosa chica de la manada contraria, educada y buena progenitora. Llevaría a la unión con la otra manada más grande que la suya, pero como siempre evadió sus responsabilidades. ¿Qué le importaba a él aparearse con una chica que apenas conocía porque simplemente a sus padres se les daba la regalada gana? Escuchó a lo lejos el ruido de los aullidos de algunos lobos. La luna estaba en lo más alto del cielo, dándole el inicio a otro mes, más de tan anhelado anoche. Ignorando un pequeño calor que se había producido en su cuerpo, alzó su hocico al aire para olfatear al menos algo que le pudiera divertir. Despacio, abriendo las fosas nasales, encontró una advertencia. Un olor desconocido había ingresado a toda velocidad dentro de los parámetros de su manada. Como buen aspirante a alfa, corrió a detener la pequeña emoción, transformándose de inmediato en un inmenso y hermoso lobo gris para agilizar el paso. Quizás era uno de
esos revoltosos chupasangres que quería adueñarse de un pedazo o quizás una vieja bruja que iba de camino. Después de todo le quedó poco para averiguarlo. Sus patas sentían de aquella adrenalina cuando sentía el corazón agitado de su presa. Sin evitar que las rocas evitaran el trote, saltó encima de ella, dando un par de vueltas, pero para su sorpresa no era otro más que un pequeño lobo con cara de asustadizo y olor a dientes. Su interior se sintió frustrado, esperando algo más emocionante. El pequeño apoyaba sus patas encima de su torso dobladas, bastante sumiso. Al parecer estaba más asustado de lo que corría de que había invadido otro territorio que no era el suyo. Más aún en aquella noche, si bien las manadas cercanas se juntaban, existía un espacio suficiente para no violar los límites establecidos. Sintió el par de ojos asustadizos mirándolos sin decir absolutamente nada, pero Mingo sintió una sensación extraña de parte de su lobo interior. Al parecer el espíritu estaba más empeñado en echar para atrás queriendo observar de aquella pequeña criatura. Incluso sintió vergüenza de él mismo, ya que el lobo había dejado en completo su rudeza y esas ganas de asesinar de lado para poder oler a su costado el cuello del otro animal. Y ese chico, ¿qué tenía en su cabeza que se dejaba ser tan sumiso? Sintió como su cuerpo se calentaba aún más, su respiración se movió entrecortada y se sintió algo mareado. Ya lo comprendía. Su lobo movió la cola en completa felicidad y aprobación. Había cazado a su pareja. A pesar de tener sus 24 recién cumplidos, jamás había sentido tan excitado por otro individuo. Saltó hacia un costado bastante asustado, transformándose a su forma humana. ¿Quién eres tú?, había preguntado el alto mirando al chico algo culpable. Ambos se habían transformado. Para mala suerte de Mingo, fue peor. El niño era hermoso, podía asegurar que era menor que él, con ese rostro tan fino reflejando una expresión dudosa. Sus gruesos labios se fruncían. ¿Acaso quería que lo mordiera? Sus curvas se le hizo agua a la boca, queriendo sujetar entre la firmeza de sus brazos. No puedes atravesar el límite. Estos son mis territorios. Lo siento. El pequeño lobito había bajado la cabeza respectivo a su sumisión. La voz del otro, en vez de hacerle sentir intimidado, producía un eco molesto al interior de su cabecita, agitándole el cuerpo. Esa fuerte voz imponía propia de un macho con buenos atributos, no sólo en que había observado al hombre por su rabillo del ojo notando que era de infarto. Estúpido él, se maldijo al igual que a sus hormonas. Yo solo necesito pasar. Creo que no tenías la mayor intención de preguntar. Agradece que no fue uno de mis centinelas en estas noches. Mingo había mencionado, teniéndolo esa extraña sensación de querer entablar una conversación con la criatura. Bueno, soy Choe Mingo, alfa de los Okimi Lupus. Temin susurró con cierto temor. Sabía cómo eran los alfas ante los de su clase. Ya con uno bastaba en su noche, no con dos. ¿Puede dejarme pasar, Sir Choi? Antes de que Mingo pudiera contestar, las ramas se estremecieron con brusquedad. Temin tragó lento, sabiendo que podría ser, sintiéndose más seguro del nuevo alfa pulgoso y cabeza hueca que le había interrumpido de su pequeño problema del que estaba huyendo. De entre las sombras de un par de árboles salió un gigante lobo plateado. Mostrando sus fauces gruñendo, su vista se fijó en ese pequeño cuerpo que dio un brinco de su presencia. Temin gimió con fastidio, tomando el brazo del hombre a su lado. Sabía lo que se vendría. Sentía ganas de llorar. El otro lobo notó que no estaba solo. Aquel chico con profundos ojos llamó su atención. Ese rostro lo conocería en todos lados. De inmediato tomando su forma humana sin pudor alguno de estar desnudo. Alfa Mingo, un moreno de casi igual tamaño que Mingo, se paseaba a su alrededor, si bien era semejante al castaño, la diferencia que esos ojos estaban repletos de malos sentimientos, nada agradables para el alto. Kim Jong-un.
respondió el alto, atento la desafiante mirada del chico, que al parecer se había molestado con su respuesta. También soy alfa, Minho, masculló entre dientes. No, tu hermano Junhyun es el alfa. No eres más que él, respondió con la misma voracidad que había hablado. A los inmuebles ojos de Minho, Join, como solía decirle, no era más que un cachorro malcriado, presumiendo lo que no tenía. Hazme el favor de darte la media vuelta y de devolverte a tu manada. Un momento, Choi. No vine aquí queriendo guerra. El moreno había interrumpido acercándose ligeramente a esos dos, haciendo que Taemin se sintiera mucho más incómodo, ya estando pegado literalmente al costado del alto. No me iré sin ese chico. No quiero, susurró Taemin casi para sí mismo. Oh, claro que vendrás, Taemini. Recuerda que es luna llena y tienes que cumplir con tus deberes. Kai había sonado prácticamente excitado del miedo producido por las hormonas de Taemin. Podía sentirlo a kilómetros. Siendo él un lobo, cazador por herencia, le gustaba la resistencia. No quiero. Yo no soy tu pareja. Déjame de una vez tranquilo. Ahí fue cuando Minho había comprendido. Sabiendo la naturaleza del moreno, deducía que quería forzar al pequeño lobito. Usualmente, si estuviera hablando de parejas, el pequeño se hubiera entregado sin uso de la fuerza alguno, sobre todo en una noche como aquellas. Sin embargo, el niño había solo escapado. En vez de haberse vuelto un sumiso como lo hizo cuando lo capturó, ardió en cólera. Si bien él también pertenecía al grupo de los alfas, odiaba ese prototipo de los lobos que se creían bestiales, tormentas como podían arrasar con todo a su paso. Por otro, el lado asesino de su lobo despertó queriendo arrancarle la garganta a aquel mocoso estúpido. Lo entendía, ya había escogido a su pareja, y tampoco era para oponerse. El chico enamoraba a primera vista. Taemin no irá contigo, Jong-in. El moreno quedó mirando al alto sin comprender aún. ¿Acaso se creía con el derecho de decidir sobre alguien de su manada? Jong-in se tuvo que morder la lengua cuando Minho había sostenido sus brazos a los costados de Taemin, dejándolo delante de él, posando su boca en la curva de su cuello, lamiendo hasta la mejilla del mismo, marcándolo superficialmente, a lo que el menor había gemido sin descaro alguno, respondiendo a su cortejo, aceptándolo, incluyendo que ya había comenzado a restregarse contra su anatomía. Taemin había quedado completamente prendido de Minho cuando lo sostuvo de la cadera, y al ser un lobo joven aún, no pudo controlar que su parte animal se pusiera en su lugar, sin comprender aún las reacciones de su cuerpo. Ante aquel lobo lo hacía sentir avergonzado. Él no era un chico fácil. Las manos de Minho apretaron su ingle entre ambos glúteos. La mismísima dureza lo hizo jadear sin reprimirse. El lobo tenía una buena proporción de acuerdo a su tamaño, gruñendo en protesta cuando el mismo alto le había susurrado al oído que se mantuviera quieto. ¿Qué crees que estás haciendo? También es mi pareja. ¡Esto es traición! El moreno rojo de furia había comenzado a gruñir. Lárgate de mi territorio. También es mi pareja. Y él ya me aceptó. Se me va a acabar la paciencia, Join, y se me olvidará que eres hermano de mi mejor amigo. Por un momento el joven lobo se calló. La mirada retante del alto indicaba que iba en serio. Pero debía acabar con todo hasta la última carta. Taemin es un omega, maldito estúpido. Tú no puedes estar con él. Join sonrió. Sabía que una unión alfa-omega no era de mayor impotencia. Los omegas se veían obligados a servir, mientras que esto no pasara a mayores en el caso de parejas, ya que los lobos se unían para toda la vida. La sociedad lupus era mal visto. Eso no tiene mayor relevancia para mí. Ya le he escogido alfa o no. Él es mío, y la luna lo quiso así. El corazón de Taemin se vio conmovido un momento. Hasta ahora se había enterado que sus reacciones tan raras ante ese macho era porque lo consideraba parte de su vida. Estaban destinados, cosa curiosa, y Minho, sin siquiera conocerle tan siquiera una mínima parte de su persona, ya le juraba amor eterno.
El destino tenía una forma muy rara de unir a las personas. El moreno estaba prácticamente ardiendo en llamas. Desde que había conocido al revoltoso Castaño en una de sus andanzas por los bordes más pobres de los reinados de sus padres para poder torturar uno que otro animalillo, se prendió completamente de ese niño, acosándolo. Al poco tiempo también se había dado cuenta de que el hijo menor de los alfas se había interesado no del buen modo en él. Le hostigaba hasta dejarlo sin privacidad, en una constante paranoia. Y ese día no había sido la excepción. Tuvo que correr a paso veloz cuando el otro chico le había acorralado a la orilla del río, librándose unos metros de distancia, huyendo lo más lejos posible de él. Join se transformó en su forma lobuna. Descontrolado se arrojó sobre la pareja sin previo aviso, que por suerte de Minho cogió bajo las fauces del lobo para arrojarlo a un costado con todas sus fuerzas, transformándose de igual forma. La pelea duró bastante poco. Minho de por sí tenía mucha más experiencia que el otro chico, aparte de que su tamaño doblaba el de Join. No pasó más con solo mostrarse entre ellos los dientes para saber cuál iba a ganar por millas. Fin del flashback. Taemin buscó a su esposa en la habitación donde le había pedido que fuera. Este estaba sentado a la orilla de la cama mirando con una amplia sonrisa. Minho volvió a enamorarse. El Castaño golpeó suavemente el costado de la colcha a su lado para que viniese. El alto no tardó más en acercarse, notando, eso sí, que la habitación estaba demasiado tranquila para su gusto. ¿Y los niños?, preguntó el mayor, posando de inmediato su brazo en la cintura del menor, que solo se rió con travesura. Fueron con tus padres, mi amor. No te preocupes. Taemin le sonrió. De momento, sus pequeñas manos delinearon el rostro de su esposo, asegurándose nuevamente que estaba totalmente a salvo, y de paso agradeciéndole a la luna que lo haya traído otra vez. No seas mentiroso. Me quería solito para ti, niño pervertido. Minho recibió un pequeño golpe en su hombro, haciéndole reír. No digas eso. El Castaño frunció sus labios. A veces su esposo era tan tonto. Un momento del silencio reinó, quedando solo entre las miradas de ambos. Taemin, ¿me dirás qué pasa? Perdón por la interrupción de hace rato. No te preocupes. Debo entender que mi esposo es muy necesitado dentro de la manada. También rió un momento contagiando al menor. Sabía que Minho podía tener a media manada a sus pies y el resto besándole las manos, pero sabía que tenía el esposo más fiel del mundo. El corazón de Minho tenía un único dueño. Ese dueño era él. Sin ocultarlo más, se acercó hasta el oído del mayor, susurrándole una corta frase que cambió por completo la cara del alfa. Esta vez, más confundido, miraba a Taemin una y otra vez. Era demasiado obvio, pero él no lo había notado. El Castaño apoyó la fuerte palma de su marido en su pequeño vientre, riendo entre las pequeñas lágrimas derramadas de felicidad. Comprendía que la reacción de Minho no era mala. Había sido así con sus dos cachorros. Al principio pensaba que era todo lo contrario, pero esa era su forma de sentirse. De inmediato sintió unos labios sobre todo su rostro. Lo sabía, Minho estaba más que feliz. Se vio llevado a las piernas del mayor, sentándose como una muñeca de porcelana, recibiendo más que besos, mimos para él y su pancita, donde crecía una nueva vida. Te amo, Taemin, te amo tanto. Minho no paraba de repetirle una y otra vez la frase que más le hacía feliz, acariciándole el vientre una y otra vez. El alfa se emocionó aún más cuando un ligero toque se sintió en su palma. Y a ti también, mi nuevo cachorrito. Le ha traído mayor felicidad de la que puede existir a tu padre. El fuerte hombre había hablado con suma ternura. También te amo. No te lo imaginas, mencionó Taemin respondiendo. Le encantaba ese Minho meloso y algo tierno.
Ese era su Minho, que solo salía para él. Aún no sé qué será. Esperé a que llegaras para saberlo. El bonito castaño sonrió. Me alegra, pero mejor esperemos a que nazca. Espero que éste se parezca a mí. El alto respondió entre risas. Ni los sueños, perro pulgoso. Mi bebé tiene que salir más hermoso que tú, que yo incluso, contestó el castaño riendo. Tenía el ego alto, y gracias a Minho, no sé cómo me pude casar contigo. Yo sí lo sé. El mayor, en vez de estar ofendido, sonrió de una manera muy pícara. Ni los sueños. Este castigo por tardar tanto en volver, sentenció Taemin. Eso ya lo veremos. Esto no es amor, Minho, gritó Taemin, entre risas golpeando el hombro de su esposo. Ya estando recostado sobre el lecho, sería una muy larga noche. Claro que lo es amor de perros.